Mira, voy a contarte algo que jamás pensé que le contaría a nadie. Durante años, si me hubieras preguntado sobre milagros, sobre fe, sobre Dios, me habría reído en tu cara. Yo era Alessandro Marchetti, y mi nombre significaba algo en los círculos empresariales de Turín. Tenía un Mercedes negro que brillaba como espejo, un reloj suizo que costaba más que el salario anual de muchas familias, y una oficina en el piso 32 con vistas a los Alpes. Yo era el tipo de hombre que medía el éxito en cifras, en contratos firmados, en la envidia silenciosa de mis competidores. La religión para mí era cosa de gente débil, de personas que necesitaban inventarse un papá celestial porque no podían enfrentar la dureza de la realidad. Yo no necesitaba muletas. Yo me había hecho solo, desde abajo, y cada euro en mi cuenta bancaria era la prueba de que el único Dios real era el trabajo duro y la ambición sin límites. Mi esposa Isabela era hermosa, elegante, la pieza perfecta para completar mi imagen de hombre exitoso. La había conocido en una gala benéfica, de esas a las que yo iba solo para hacer contactos y aparecer en las páginas sociales. Nos casamos en una ceremonia lujosa en el lago de Como, con 300 invitados que bebieron champán francés y comieron caviar ruso. Pero si te soy sincero, yo nunca la conocí de verdad. Para mí, Isabela era como el cuadro de un artista famoso colgado en la sala, algo que daba estatus, que impresionaba a las visitas, pero que yo nunca me detenía a contemplar de verdad. Y luego estaba Luca, mi hijo. Cuando nació, yo estaba cerrando un trato en Frankfurt. Recuerdo que recibí la llamada de que Isabela estaba en trabajo de parto, y lo único que sentí fue irritación porque me sacaban de una reunión importante. Llegué al hospital 3 días después, con un oso de peluche gigante que mi secretaria había comprado, y cargué al bebé exactamente 6 minutos antes de tener que irme a otra cita. Así fue durante años. Yo era un fantasma en mi propia casa, uno de esos fantasmas caros que dejan dinero en la mesa, pero nunca están presentes para la cena. Luca creció llamándome papá, pero mirándome como se mira a un extraño educado. Isabela dejó de esperarme despierta, dejó de planear cenas románticas, dejó de intentar. Nuestra casa en las afueras de Turín era una mansión enorme con habitaciones que nunca se usaban, con ecos que rebotaban en los techos altos y mármoles fríos. Yo entraba tarde, después de que todos estuvieran dormidos, y salía temprano, antes de que despertaran. Los fines de semana los pasaba en el campo de golf o en mi estudio, revisando reportes financieros que me hacían sentir importante, necesario, vivo. Porque esa era mi droga, ¿sabes? No era el alcohol ni las drogas. Era la sensación de poder, de control, de ser indispensable en la maquinaria del mundo empresarial. Recuerdo perfectamente el día en que todo se derrumbó. Era un martes de octubre de 2006, un día gris y frío típico del norte de Italia. Yo había llegado a la oficina a las 6 de la mañana, como siempre, con mi café negro sin azúcar y mi lista de pendientes que parecía no tener fin. Tenía una presentación crucial a las 10, un contrato millonario que llevaba meses negociando. Mi secretaria me había dicho que me veía cansado, que mis ojeras estaban más marcadas que de costumbre, pero yo la había despachado con un gesto de mano. El cansancio era para los débiles. Yo estaba en mi mejor momento, o eso creía. Estaba de pie frente al ventanal de mi oficina, mirando la ciudad que se despertaba allá abajo, cuando sentí algo extraño. Fue como si alguien hubiera apagado la mitad de mi cerebro de golpe. La vista del ojo izquierdo se volvió borrosa, y mi brazo izquierdo, ese brazo que había firmado cientos de contratos, se volvió pesado como plomo. Intenté llamar a mi secretaria, pero las palabras que salieron de mi boca eran un galimatías incomprensible, como si mi lengua se hubiera convertido en un trapo mojado. Lo último que recuerdo con claridad fue el piso de mármol italiano acercándose a mi cara a una velocidad imposible, y luego el impacto frío y duro contra mi sien derecha. Después de eso, todo se volvió oscuridad. Pero no era una oscuridad tranquila, ¿entiendes? Era una oscuridad consciente, aterradora, como estar enterrado vivo pero sin cuerpo que se queje. Los médicos después me explicarían que había sufrido un accidente cerebrovascular masivo, que una arteria importante en mi cerebro se había roto como una tubería vieja, inundando de sangre zonas que nunca debieron ser tocadas. Me trasladaron de emergencia a un hospital en Monza, uno de los mejores centros neurológicos del norte de Italia. Allí, conectado a máquinas que respiraban por mí, que hacían circular mi sangre, que medían cada latido de mi corazón que insistía en seguir latiendo, yo entré en lo que los médicos llamaban un estado de coma profundo. Pero aquí viene lo que nadie esperaba.
lo que ni los neurólogos con sus títulos de universidades prestigiosas podían explicar. Yo estaba despierto por dentro. Era como estar atrapado en una caja fuerte de alta seguridad, viendo el mundo a través de una rendija minúscula, escuchando todo pero sin poder mover ni un músculo, sin poder emitir ni un sonido. Mi cuerpo era una prisión de carne inerte, pero mi mente, para mi horror absoluto, estaba completamente lúcida. Y créeme cuando te digo que no hay tortura más refinada que esta. No hay infierno más perfecto que escuchar el mundo decidir tu destino mientras tú gritas en silencio pidiendo que te escuchen. Los primeros días fueron un caos de voces médicas, de términos técnicos que rebotaban en mi cabeza como pelotas de ping-pong. Escuchaba a los neurólogos discutiendo sobre mis escáneres cerebrales, usando palabras como necrosis, daño irreversible, pronóstico sombrío. Uno de ellos, con una voz cansada que delataba demasiados turnos nocturnos, decía que mi cerebro parecía un campo después de un bombardeo, que las áreas responsables del movimiento voluntario estaban devastadas, que las posibilidades de recuperación eran prácticamente nulas. Otro médico, más joven y quizás más optimista, sugería esperar, darle tiempo al cerebro para reorganizarse, para encontrar nuevas rutas, pero el primero cortaba esa esperanza con la precisión de un bisturí, diciendo que el tiempo solo confirmaría lo que ya era evidente. Yo era un vegetal con latidos cardíacos. Y entonces escuché la voz de Isabela. Al principio, su llanto era desconsolado, genuino, el tipo de llanto que rompe el corazón. Ella hablaba con las enfermeras entre sollozos, preguntaba sobre mi estado, se aferraba a cualquier palabra positiva como un náufrago a un pedazo de madera flotante. Yo quería decirle que estaba ahí, que podía oírla, que no se rindiera, pero mi cuerpo no respondía. Ni un parpadeo, ni un movimiento de dedo, nada. Era como estar muerto sin el alivio de estarlo de verdad. Las primeras semanas fueron las más difíciles para Isabela. Venía todos los días, a veces 2 veces al día, se sentaba junto a mi cama y me hablaba sobre cosas cotidianas. Me contaba sobre Luca, sobre cómo el chico estaba preocupado, sobre cómo había bajado sus calificaciones en la escuela. Me contaba sobre la casa, sobre cómo el jardín necesitaba mantenimiento, sobre cómo la calefacción se había descompuesto, y ella no sabía a quién llamar. Yo escuchaba cada palabra, cada inflexión de su voz, y me daba cuenta de algo horrible. Durante todos esos años de matrimonio, yo nunca había escuchado realmente a Isabela. Nunca había prestado atención a sus preocupaciones, a sus miedos, a sus alegrías pequeñas. Y ahora, atrapado en este cuerpo inútil, no tenía más opción que escuchar, y cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi arrepentimiento. Antes de continuar, tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y si este relato te está aportando algo, por favor, dale al botón de suscribirse. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas experiencias con todas ustedes. Pero el tiempo, ese enemigo cruel, empezó a cambiar las cosas. El llanto de Isabela fue espaciándose, haciéndose más corto, más contenido. Empecé a notar un cansancio en su voz, una resignación que iba creciendo como una planta venenosa. Ella empezó a venir día por medio, luego cada 3 días. Sus conversaciones conmigo se volvieron más mecánicas, menos emotivas. Ya no me contaba sobre el jardín o sobre Luca con ese tono de compañerismo forzado. Ahora hablaba de cosas prácticas, de facturas que se acumulaban, de llamadas de bancos que ella no sabía cómo manejar, de un mundo financiero que yo siempre había controlado y que ahora se desmoronaba sin mi mano férrea al timón. Y luego estaba Luca. Mi hijo venía menos que Isabela, y cuando lo hacía, se quedaba de pie junto a la puerta, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. Yo podía sentir su presencia tensa, incómoda. Una vez, escuché cómo le decía a una enfermera que no sabía qué hacer ahí, que hablarle a su padre era como hablarle a una planta, que se sentía estúpido. Esas palabras me atravesaron como cuchillos calientes. Yo quería gritarle que estaba ahí, que podía oírlo, que por favor no se fuera. Pero mi cuerpo seguía siendo una tumba silenciosa. Los meses pasaron con esa lentitud tortuosa que solo conocen quienes han vivido en la oscuridad absoluta. Yo llevaba la cuenta mentalmente de los días escuchando las conversaciones de las enfermeras, los cambios de turno, las visitas del neurólogo que cada semana confirmaba lo mismo. Sin cambios, pronóstico sombrío, familia debe considerar opciones.
Esa última frase empezó a repetirse con más frecuencia. Las opciones. Nunca decían explícitamente qué opciones, pero yo sabía. Había visto suficientes dramas médicos en la televisión en mis raras noches en casa. Sabía que cuando los médicos decían opciones, estaban hablando de dejar ir, de desconectar, de permitir que la naturaleza siguiera su curso. Y entonces llegó el día que cambiaría todo. Era una tarde de febrero, 7 meses después de mi colapso. El aire en la habitación estaba pesado con ese olor a desinfectante y enfermedad que ya se había vuelto mi único paisaje sensorial. Escuché pasos conocidos, los tacones de Isabela y los zapatos deportivos de Luca. Pero esta vez había algo diferente en el ambiente, una tensión eléctrica que me puso en alerta. Se sentaron cerca de mi cama y durante unos minutos no dijeron nada. Solo el pitido constante del monitor cardíaco y el silbido mecánico del respirador llenaban el silencio. Finalmente, Isabela habló. Su voz estaba cargada de una mezcla de agotamiento y determinación que me heló la sangre que aún circulaba por mis venas. Ella le decía a Luca que habían hablado con el doctor Bernardi, el neurólogo principal, y que él había sido muy claro. Yo no iba a mejorar. Los escáneres más recientes mostraban que el daño cerebral era permanente, que mi cerebro había perdido demasiadas funciones críticas. El doctor había usado la palabra vegetativo persistente, un término que sonaba clínico, pero que en realidad era una sentencia de muerte diferida. Isabela continuaba hablando, y cada palabra era como ácido derramándose en mi conciencia atrapada. Ella explicaba que habíamos gastado todos nuestros ahorros, que las deudas se acumulaban como nieve en invierno, que la casa estaba en riesgo de embargo. Yo nunca había hecho un testamento vital, nunca había considerado la posibilidad de quedar incapacitado, porque Alessandro Marchetti era invencible, ¿recuerdas? Esa arrogancia me estaba costando caro ahora. Sin directivas claras sobre mis deseos en caso de incapacidad, la decisión recaía sobre ellos, sobre mi esposa y mi hijo, 2 personas a quienes yo había tratado como muebles decorativos durante años. Luca habló entonces, y su voz era un eco perturbador de la mía propia. Fría, práctica, desprovista de emoción. Decía que lo había pensado mucho, que había hablado con un sacerdote incluso, buscando claridad moral. El sacerdote le había dicho que mantener a alguien con vida artificialmente cuando no hay esperanza de recuperación no era lo que Dios quería, que a veces dejar ir era un acto de amor. Luca repetía esas palabras como si fueran un mantra que lo absolviera de culpa. Decía que yo no habría querido vivir así, conectado a máquinas, sin dignidad, sin conciencia. Esas últimas palabras casi me hicieron reír con amargura si hubiera podido. Sin conciencia. Si tan solo supieran. Isabela estaba de acuerdo. Podía escuchar el alivio en su voz, como si finalmente se permitiera a sí misma soltar la carga que había llevado durante meses. Ella decía que yo siempre había sido un hombre de acción, un hombre que odiaba la debilidad, que despreciaba la dependencia. Tenía razón en eso. El Alessandro de antes habría preferido la muerte a estar postrado en una cama de hospital, inútil e impotente. Pero el Alessandro de ahora, el que había tenido 7 meses para pensar en cada error, en cada palabra hiriente no dicha, en cada abrazo negado, ese Alessandro quería vivir, quería una oportunidad de rectificar, de ser el padre que nunca fue, el esposo que Isabela merecía. Pero nadie podía oír mis gritos silenciosos. Isabela y Luca continuaron hablando, discutiendo los detalles con una practicidad que me resultaba dolorosamente familiar. Era exactamente como yo habría manejado una decisión de negocios difícil. Analizar los pros y los contras, considerar las implicaciones financieras, tomar la decisión más lógica. Habían consultado con abogados, con el comité de ética del hospital. Todo estaba en orden. Firmarían los papeles al día siguiente, y la desconexión se programaría para el día siguiente a eso, un viernes por la mañana. El médico les había explicado el proceso con detalle clínico. Primero apagarían el respirador. Sin el soporte mecánico, mi cuerpo intentaría respirar por sí solo, pero dada la extensión del daño cerebral, era probable que fallara en cuestión de minutos. Sería pacífico, le aseguraban. Yo no sentiría dolor. Otra mentira conveniente. Esa noche, después de que Isabela y Luca se fueran, yo me quedé solo con mis pensamientos torturados y con el conocimiento terrible de mi próxima ejecución. No había escape. No había manera de alertar a nadie, de pedir ayuda, de gritar que estaba consciente, que quería vivir. El tiempo se arrastraba con esa lentitud espesa que tiene la cuenta regresiva hacia lo inevitable.
Escuchaba cada cambio de turno de enfermeras, cada ronda de revisión, cada pitido del monitor como si fueran las campanadas de un reloj mortuorio. Y entonces, en la profundidad de la madrugada, cuando el hospital estaba sumido en ese silencio artificial que nunca es realmente silencio, algo cambió. El aire de la habitación, que siempre había tenido ese olor medicinal mezclado con enfermedad, de repente se llenó de algo completamente diferente. Era un aroma cálido, reconfortante, completamente fuera de lugar en una UCI. Olía a pan recién horneado, a esos panes artesanales que se venden en las panaderías de barrio en las mañanas de domingo. Y junto con ese aroma vino algo más, una sensación de luz aunque mis ojos estuvieran cerrados, una calidez que contrastaba con el frío perpetuo del aire acondicionado hospitalario. Sentí una presencia junto a mi cama. No era el paso conocido de las enfermeras ni el movimiento eficiente de los médicos. Era algo diferente, algo que irradiaba una energía vibrante, joven, casi juguetona. Y entonces en mi mente escuché una voz. No era como escuchar con los oídos. Era más directo, más claro, como si alguien estuviera hablando directamente dentro de mi cabeza. La voz era joven, masculina, con un tono casual que parecía completamente inadecuado para la gravedad de mi situación. La voz decía cosas extrañas, usando metáforas que mezclaban tecnología con espiritualidad de una manera que nunca había escuchado. Me hablaba como si estuviéramos en medio de una conversación sobre computadoras, sobre sistemas que se cuelgan, sobre programas que dejan de responder. Decía que yo estaba como una computadora que se había trabado en medio de un proceso importante, que mi sistema operativo había sufrido un error crítico, pero que el archivo principal, lo que él llamaba mi alma, todavía estaba ahí, intacto, esperando a ser recuperado. En mi mente empecé a formar una imagen de quien me hablaba. Vi a un chico joven, tal vez de 15 o 16 años, con cabello castaño despeinado, ojos brillantes llenos de vida, vistiendo una chaqueta deportiva casual. No parecía un ángel tradicional de esos que aparecen en los cuadros de iglesias, todo dorado y solemne. Parecía más bien un estudiante universitario, alguien que podría estar en una cafetería de Milán hablando sobre videojuegos y diseño web. Y de alguna manera yo supe quién era. Carlo Acutis. Ahora, tengo que confesarte que antes de mi accidente, yo no sabía nada sobre Carlo Acutis. ¿Por qué habría sabido? Yo era un ateo declarado, un hombre que consideraba la religión como el opio de las masas, por citar a alguien que probablemente también habría despreciado. Pero en ese momento, en esa habitación de hospital en medio de la noche, el nombre vino a mi mente con una claridad absoluta, como si siempre lo hubiera conocido. Carlo me habló con una familiaridad desconcertante, como si fuéramos viejos amigos reuniéndose después de mucho tiempo. Me explicaba que él entendía mi situación mejor que nadie, porque él también había conocido el hospital, la enfermedad, la lucha contra un cuerpo que falla. Me contaba, no con tristeza, sino con una aceptación serena, sobre su propia muerte joven, sobre cómo había ofrecido su sufrimiento con propósito, sobre cómo había convertido su pasión por la tecnología en una herramienta para acercar a otros a Dios. Y luego, su tono cambió. Se volvió más serio, más urgente. Me decía que el tiempo se estaba agotando, que en pocas horas, a las 8 de la mañana para ser exactos, el médico iba a apagar el respirador. Me decía que mi familia había firmado los papeles, que legalmente todo estaba en orden, que desde el punto de vista médico y legal, yo era poco más que un cuerpo mantenido artificialmente. Pero él insistía en que había otra verdad, una verdad que las máquinas y los escáneres no podían medir. Yo todavía estaba ahí, mi alma estaba intacta, y había un plan mayor en juego. Carlo usaba esas metáforas tecnológicas que parecían diseñadas específicamente para alguien como yo, alguien que entendía de negocios y eficiencia, pero nada de fe. Me hablaba de hacer un backup de mi alma, de que Dios había guardado una copia de seguridad de quien yo realmente era, más allá del daño físico. Me decía que tenía una oportunidad de recuperación, de restauración, pero que venía con condiciones. No podía volver a ser el Alessandro de antes, el hombre frío y centrado en sí mismo. Tenía que aceptar una actualización completa del sistema, una transformación que me haría ser el padre y esposo que nunca había sido. La idea me aterrorizaba y me llenaba de esperanza al mismo tiempo. ¿Cómo podía yo, atrapado en este cuerpo inerte, con un cerebro que los mejores neurólogos del país habían declarado devastado, volver? Parecía imposible.
más allá de cualquier lógica o razón. Pero Carlo hablaba con una confianza absoluta, como alguien que conoce el código fuente de la realidad misma. Me decía que necesitaba hacer algo, que no podía ser solo un receptor pasivo de un milagro. Necesitaba dar el paso, presionar el botón, hacer clic en aceptar. Las horas de la madrugada pasaron en lo que parecieron segundos y eternidades al mismo tiempo. Yo oscilaba entre la esperanza desesperada y el miedo paralizante. ¿Y si era solo mi cerebro dañado, creando alucinaciones elaboradas para escapar de la realidad de mi muerte inminente? ¿Y si Carlo era solo un producto de mi subconsciente aterrado, buscando consuelo en la religión que había despreciado toda mi vida? Pero el aroma a pan fresco persistía, imposible de explicar, imposible de ignorar. Escuché cuando el turno de noche terminó y llegó el personal del día. Escuché los pasos familiares de Isabela y Luca llegando temprano, probablemente para estar presentes en el momento final. Escuché al doctor Bernardi llegar, con ese paso medido de alguien que ha hecho esto muchas veces. Escuché cuando firmaron los últimos papeles, cuando el capellán del hospital ofreció decir unas palabras, cuando Isabela declinó educadamente, diciendo que yo no habría querido eso. El reloj avanzaba hacia las 8 de la mañana. Podía escuchar cada segundo en mi mente, contando hacia abajo como una bomba de tiempo. Isabela estaba llorando quedamente, un llanto contenido que hablaba más de agotamiento que de dolor fresco. Luca estaba en silencio, probablemente de pie en su posición habitual cerca de la puerta, queriendo estar presente pero sin saber cómo. El doctor Bernardi explicaba el procedimiento una última vez, con esa voz profesional y compasiva que los médicos usan para estas cosas. Primero apagaría el respirador. Luego esperarían. Mi cuerpo intentaría respirar solo o no. Si no lo hacía en unos minutos, sería el fin. Rápido, pacífico, digno. Escuché los pasos del doctor acercándose al respirador. Escuché el clic de los frenos de la máquina siendo liberados, el suave zumbido de la unidad siendo preparada para el apagado. Y en ese momento, en ese segundo final antes de que todo terminara, volví a sentir la presencia de Carlo. No con palabras esta vez, sino con una imagen clara en mi mente. Vi una pantalla de computadora como las que yo había mirado miles de veces en mi oficina. En la pantalla había un solo botón, brillante y pulsante, con una palabra Enter. Carlo, en esa visión mental, estaba señalando el botón con una urgencia que contrastaba con su tono juguetón anterior. Era ahora o nunca. Era mi momento de elegir, de participar en mi propio rescate. No podía quedarme pasivo esperando que el milagro me sucediera. Tenía que actuar. Tenía que dar ese paso de fe que iba contra todo lo que yo había creído durante 53 años de vida. Y entonces, con un esfuerzo que parecía movilizar cada átomo de mi ser, cada fragmento de voluntad que quedaba en mi cerebro destrozado, yo presioné el botón. No físicamente, porque mi cuerpo seguía inmóvil, pero en algún nivel más profundo, en ese lugar donde la voluntad y el espíritu se encuentran, yo di el Enter. Y fue como si alguien hubiera prendido un interruptor en una casa a oscuras. Una ola de calor, de energía pura, recorrió mi columna vertebral como electricidad. Era como esos videos de desfibrilación que había visto en películas, pero desde adentro, como si cada nervio muerto estuviera siendo sacudido de vuelta a la vida. Y entonces, en un momento que quedó grabado en la historia médica del Hospital de Monza, como un caso sin precedentes, mis ojos se abrieron. No fue un parpadeo suave. Fue una apertura súbita, completa, como alguien despertando de una pesadilla, pero no me quedé ahí tumbado mirando al techo. En un movimiento que hizo que el doctor Bernardi gritara de sorpresa, mi mano derecha, esa mano que había estado inmóvil durante 7 meses, se levantó y agarró la muñeca del médico justo cuando sus dedos tocaban el interruptor del respirador. El silencio que siguió fue absoluto. Más silencio que todo el silencio que había vivido en mi coma. El doctor Bernardi se quedó congelado, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Isabela dejó escapar un grito que resonó por todo el pasillo de la UCI, un grito que era mitad terror, mitad incredulidad. Luca, según me contaron después, se desmayó, simplemente se desplomó contra la pared y se deslizó al suelo. Yo no podía hablar todavía. Mi garganta estaba llena del tubo del respirador, mis cuerdas vocales habían olvidado cómo funcionar. Pero mis ojos funcionaban, y las lágrimas que brotaban de ellos eran calientes, reales,
completamente imposibles según todo lo que la ciencia médica sabía sobre mi condición. Miré a Isabela, realmente la miré por primera vez en años, y vi en sus ojos el reflejo de mi propia incredulidad mezclada con algo que no había visto ahí en mucho tiempo: esperanza. Lo que siguió fueron días de pruebas médicas exhaustivas. Neurólogos de toda Italia vinieron a estudiarme como si fuera un espécimen de laboratorio. Hicieron escáneres, resonancias magnéticas, pruebas de función cognitiva. Los resultados los dejaban perplejos. Sí, el daño cerebral seguía ahí, visible en las imágenes como cicatrices oscuras. Pero de alguna manera, imposiblemente, mi cerebro había encontrado nuevas rutas, nuevas conexiones, como si hubiera reprogramado su propio cableado durante la noche. Usaban palabras como neuroplasticidad extrema, reorganización cortical espontánea, recuperación anómala. Pero todos esos términos científicos eran solo maneras elegantes de decir que no tenían ni idea de cómo había pasado. Uno de los neurólogos, un hombre mayor que había visto miles de casos en su carrera, me confesó en privado que en sus 40 años de práctica nunca había visto nada remotamente parecido. Me dijo que debía haber algún factor que no estaban midiendo, alguna variable X que la ciencia aún no comprendía. Pero la prueba física, la evidencia tangible que nadie podía explicar, vino cuando finalmente pudieron abrir mi mano derecha completamente. Durante los 7 meses de coma, mi mano había estado cerrada en un puño apretado, un fenómeno común en pacientes neurológicos que los médicos llaman contractura. Las enfermeras habían intentado abrirla regularmente para limpiarla y prevenir infecciones, pero nunca lo habían logrado completamente. Los dedos estaban rígidos, los músculos contracturados, pero ahora, con mi nueva conciencia, con mi capacidad de mover voluntariamente, permitieron que una enfermera trabajara en abrir mi mano cuidadosamente. Y cuando finalmente lo logró, cuando mis dedos se desplegaron como los pétalos de una flor, algo cayó sobre el lino blanco de la sábana. Era una medalla pequeña, de metal plateado, con la imagen de la Virgen María grabada con delicadeza. La enfermera la recogió, confundida, y la examinó. En la parte de atrás había un rasguño, una marca que parecía hecha deliberadamente, formando la letra C. Nadie podía explicar cómo había llegado esa medalla a mi mano. Isabela juró que nunca me había puesto ninguna joya religiosa. Yo nunca había tenido una medalla así, nunca en mi vida atea y materialista. Las enfermeras revisaron sus registros meticulosamente. Nadie había reportado poner nada en mi mano durante los 7 meses. La medalla simplemente estaba ahí, imposible, inexplicable, una firma física de algo que iba más allá de la comprensión humana. Y el aroma. El aroma a pan fresco que había llenado mi habitación durante la visita de Carlo no se fue con mi despertar. Persistió durante 3 días completos, a pesar de que el personal de limpieza pasaba con sus productos químicos fuertes, a pesar de que los médicos ordenaron revisar los sistemas de ventilación, pensando que había algún tipo de contaminación. El aroma simplemente estaba ahí, suave pero inconfundible, como un recordatorio perfumado de que lo imposible había sucedido. La rehabilitación fue larga y dolorosa. Tuve que aprender a caminar de nuevo, como un bebé dando sus primeros pasos inciertos. Tuve que reaprender a comer sin ayuda, a vestirme solo, a hacer todas esas cosas que damos por sentadas hasta que las perdemos. Pero cada paso, cada pequeño logro, era un milagro en sí mismo. Los terapeutas decían que mi progreso era extraordinariamente rápido, que mostraba una determinación que ellos rara vez veían. Pero el verdadero cambio no era físico. Era algo mucho más profundo, más fundamental. Yo ya no era Alessandro Marchetti, el tiburón empresarial. Esa persona había muerto en el piso de mármol de su oficina. La persona que emergió de esa cama de hospital era alguien completamente nuevo, alguien que había sido desmantelado y reconstruido con un propósito diferente. Mis prioridades se invirtieron completamente. Las cosas que antes me parecían cruciales, esos contratos millonarios, esas reuniones de alta presión, esos símbolos de estatus, ahora me parecían vacías, insignificantes como juguetes de niños. Lo que importaba era simple y profundo. Isabela, Luca, el tiempo compartido, las conversaciones reales, los abrazos sinceros. Luca, mi hijo que había crecido viendo a un extraño exitoso en lugar de un padre presente, ahora tenía que navegar esta transformación desconcertante. Al principio estaba confundido.
casi asustado de este hombre que usaba el cuerpo de su padre, pero actuaba como alguien completamente diferente. Yo buscaba su compañía, quería conocer sus intereses, sus sueños, sus miedos. Quería ser el padre que debía haber sido desde el principio. Recuerdo la primera vez que tuvimos una conversación real, padre e hijo, no solo intercambio de frases corteses. Fue una tarde en el jardín de nuestra casa, meses después de mi alta del hospital. Luca me habló sobre su confusión, sobre cómo no sabía cómo relacionarse conmigo ahora. Me dijo, con una honestidad brutal que me partió el corazón, que prefería al padre ausente pero predecible que a este nuevo padre que quería estar presente, pero era esencialmente un extraño. Esas palabras dolieron más que cualquier dolor físico de la rehabilitación, pero eran necesarias, eran reales, y yo las acepté sin defensas, sin excusas. Le pedí perdón por todos los años robados, por todas las obras escolares a las que no fui, por todos los cumpleaños que pasé en la oficina, por todas las veces que elegí el trabajo sobre él. Y le pedí una oportunidad, no de borrar el pasado, porque eso era imposible, sino de construir algo nuevo juntos. Isabela fue igualmente cautelosa. Años de decepción no se borran con un milagro médico. Ella había aprendido a vivir sin esperar nada de mí emocionalmente, y ahora tenía que desaprender esos patrones de protección. Pero lentamente, con paciencia infinita de su parte y esfuerzo constante del mío, comenzamos a construir algo que nunca habíamos tenido, una verdadera relación de pareja. Yo vendí la empresa. Fue una decisión que horrorizó a mis antiguos socios, que pensaban que había perdido la cabeza junto con parte de mi cerebro. Pero para mí era clara. Esa empresa había sido mi ídolo, mi razón de ser, y casi me había matado de más formas de las que podía contar. Usé el dinero de la venta para pagar todas nuestras deudas acumuladas durante mi enfermedad, para asegurar el futuro educativo de Luca y para hacer algo que el viejo Alessandro habría considerado una locura absoluta. Me mudé con mi familia a Asís. Sí, esa Asís, la ciudad de San Francisco, la ciudad de colinas medievales y espiritualidad palpable. Y más relevante para mí, la ciudad donde descansa Carlo Acutis. Compramos una casa modesta, nada comparado con la mansión de Turín, pero llena de luz y calidez, y yo empecé a trabajar como voluntario en el centro comunitario local. ¿Puedes imaginarlo? Alessandro Marchetti, el hombre que una vez despidió empleados por email para no perder tiempo en conversaciones incómodas, ahora limpiando mesas en un comedor comunitario, sirviendo comida a personas sin hogar, escuchando sus historias con una paciencia que nunca supe que podía tener. Algunos días voy al santuario donde está enterrado Carlo y me siento ahí, en silencio, recordando esa noche imposible en la UCI, agradeciendo a ese chico que supo exactamente cómo hablarle a un hombre terco y orgulloso en el lenguaje que podía entender. He aprendido sobre Carlo desde entonces. He devorado todo lo que pude encontrar sobre su corta pero impactante vida. Me fascina cómo un adolescente que murió tan joven pudo tener una comprensión tan profunda de cómo usar la tecnología moderna para propósitos eternos. Él catalogó milagros eucarísticos en un sitio web cuando la mayoría de los chicos de su edad estaban jugando videojuegos. Él vio las computadoras no como distracciones, sino como herramientas para acercar a las personas a Dios. Era exactamente el tipo de mensajero que necesitaba para llegar a alguien como yo. Mi transformación de ateo convencido a creyente no fue instantánea ni simple. Luché con ello, analicé cada aspecto con la misma meticulosidad que antes aplicaba a los contratos empresariales. Pero la evidencia era innegable. El despertar que desafiaba toda explicación médica, la medalla que no debía estar en mi mano, el aroma inexplicable, y más que todo, la precisión quirúrgica con la que Carlo había llegado a mí usando exactamente las palabras, las imágenes, las metáforas que resonarían con mi mente enfocada en negocios y tecnología. No me convertí en un fanático religioso. No me puse a predicar en las esquinas ni a juzgar a otros ateos con la arrogancia del converso. En cambio, encontré una fe tranquila, práctica, que se expresa más en acciones que en palabras. Voy a misa los domingos, sí, pero lo que realmente importa es cómo vivo los otros 6 días. Cómo trato a Isabela con el respeto y amor que siempre mereció. Cómo escucho a Luca cuando me cuenta sobre su día, dándole la atención completa que antes reservaba solo para reportes financieros. Cómo sirvo a personas que antes habría considerado invisibles. Y caminar. Oh, cómo valoro cada paso que doy.
Los médicos dijeron que probablemente nunca volvería a caminar sin ayuda, que el daño cerebral garantizaba al menos una parálisis parcial permanente. Pero ahora camino por las calles empedradas de Asís, subiendo y bajando esas colinas medievales, sintiendo cada músculo trabajando, cada articulación moviéndose, agradecido por cada paso que según la ciencia no debería poder dar. Oye, una pausa rápida. Me encantaría saber desde dónde conectas hoy. Deja un comentario con tu ubicación. Siempre es increíble ver cómo crece esta comunidad por todo el mundo. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora. Tu apoyo lo es todo y me ayuda a seguir contando historias que realmente importan. A veces, turistas vienen a Asís buscando espiritualidad, buscando algún tipo de experiencia mística. Cuando vienen al centro comunitario, algunos me reconocen de artículos de periódicos sobre mi caso. Me piden que les cuente mi historia, que les explique cómo fue, qué sentí, y yo les digo lo que te estoy diciendo a ti ahora. Les digo que los milagros no siempre vienen con fuegos artificiales y coros angelicales. A veces vienen con el aroma a pan fresco y la voz de un adolescente que habla tu idioma. Les digo que la fe no es creer en lo imposible a pesar de la evidencia, sino reconocer que hay más evidencia de la que nuestros instrumentos pueden medir. Los escáneres cerebrales no pueden capturar el alma. Los análisis de sangre no pueden detectar el propósito, y ningún equipamiento médico puede explicar por qué un hombre declarado vegetativo persistente pudo despertar justo en el segundo antes de que lo desconectaran, con una fuerza que sorprendió al médico que iba a ejecutar la decisión. Hay noches en que todavía sueño con ese momento, el sonido del respirador, los pasos del doctor Bernardi acercándose, la resignación en la voz de Isabela, el silencio de Luca, y entonces la presencia de Carlo, esa energía juvenil y vibrante que no tenía sentido en una habitación de muerte, el botón brillante en mi mente, esperando que yo tuviera el coraje de presionarlo, y la explosión de vida que siguió, como reiniciar un sistema que todos habían dado por perdido. Mi vida ahora es simple pero rica. Me levanto temprano, desayuno con Isabela, realmente hablamos sobre nuestros planes para el día. Llevo a Luca a la escuela cuando puedo, aprovechando esos 15 minutos en el auto para conocerlo mejor cada día. Trabajo en el centro comunitario, donde las victorias se miden en sonrisas y estómagos llenos, en lugar de cifras de ganancias. Leo, algo que nunca tuve tiempo de hacer antes. Camino, sintiendo el sol en mi cara y el viento en mi cabello, recordando esos 7 meses de oscuridad e inmovilidad. Y rezo, no con rosarios elaborados o rituales complicados. Simplemente hablo, como hablé con Carlo esa noche. Le agradezco por no rendirse conmigo cuando yo me había rendido con todo lo que importaba. Le pido guía cuando me siento tentado a volver a mis viejos patrones de control y desapego. Le presento las necesidades de las personas que conozco en el centro comunitario, sabiendo que él entiende de pobreza y sufrimiento de una manera que yo estoy apenas comenzando a comprender. Isabela dice que a veces todavía la asusta lo diferente que soy. Dice que es como vivir con un reemplazo benévolo del hombre con el que se casó. Y tiene razón, el Alessandro que firmó el contrato matrimonial en el lago de Como está muerto. Murió en el piso de mármol de su oficina cuando esa arteria se rompió. La persona que vive ahora es una creación nueva, construida con los materiales del viejo Alessandro, pero con un plano completamente diferente. Luca está aprendiendo a confiar en mí gradualmente. El otro día me pidió ayuda con su tarea de matemáticas. Parece trivial, ¿verdad? Pero para nosotros fue monumental. Significaba que confiaba en mí lo suficiente como para mostrarme un área donde necesitaba ayuda, que no temía mi juicio o impaciencia. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina, y mientras trabajábamos en ecuaciones tuve una epifanía. Esta era la ecuación que realmente importaba. Tiempo invertido más amor genuino igual a relación. Tan simple, tan obviamente evidente. Y sin embargo, me había tomado morir y resucitar para entenderlo. Los médicos todavía estudian mi caso. Publican artículos en revistas neurológicas con títulos como Recuperación extraordinaria de estado vegetativo persistente. Un caso de estudio. Debaten sobre mecanismos posibles, sobre ventanas de neuroplasticidad que quizás no comprendemos completamente. Algunos sugieren que nunca estuve realmente en un estado vegetativo, que había signos sutiles de conciencia que fueron pasados por alto. Otros proponen teorías sobre reservas neuronales ocultas, sobre el cerebro reorganizándose en silencio durante meses antes de manifestar cambios visibles. Déjalos teorizar. Yo conozco mi verdad.
Conozco la diferencia entre una explicación médica compleja y un milagro simple. Conozco el tacto de la mano de Carlo en mi brazo inmóvil. Conozco el aroma imposible de pan fresco en una UCI estéril. Conozco la medalla que nadie puso en mi mano. Y conozco el momento exacto en que elegí vivir. Cuando presioné ese botón invisible con una voluntad que venía de un lugar más profundo que el cerebro dañado. No estoy diciendo que la ciencia médica sea inútil. Al contrario, fue la ciencia la que mantuvo mi cuerpo vivo durante esos 7 meses, la que me dio las semanas necesarias para que pudiera suceder lo que sucedió. Los médicos, las enfermeras, los terapeutas, todos fueron instrumentos en mi recuperación. Pero fueron instrumentos de algo más grande, parte de un plan que se extendía más allá de sus protocolos y medicamentos. Hay personas que me dicen que tuve suerte, que fui 1 en 1.000.000, que mi caso es una anomalía estadística fascinante pero no replicable. Y tal vez tengan razón en términos médicos. Tal vez no todos los que están en coma profundo van a tener una visita de un beato adolescente con talento para la tecnología. Pero creo que hay una lección más universal en mi historia. La lección es esta. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca estás tan perdido que no puedas ser encontrado. Nunca has cavado un hoyo tan profundo que no pueda ser rellenado. Yo estaba literalmente a segundos de la muerte, con un cerebro que parecía tierra quemada en los escáneres, con una familia que ya se había despedido. Y aún así, hubo un camino de vuelta. Difícil, imposible, milagroso, pero real. Y la otra lección, quizás más importante, las personas que amamos no necesitan nuestra perfección. Necesitan nuestra presencia. Isabela no necesitaba un esposo rico con autos de lujo y una mansión. Necesitaba un compañero que la escuchara, que valorara sus pensamientos, que estuviera ahí no solo físicamente, sino emocionalmente. Luca no necesitaba un padre exitoso que le comprara cosas caras. Necesitaba un papá que jugara con él, que conociera los nombres de sus amigos, que se interesara en sus pasiones aunque fueran diferentes a las mías. Pasé 53 años persiguiendo cosas que pensaba que importaban. Dinero, poder, estatus, reconocimiento. Y en el momento de mi muerte inminente, ninguna de esas cosas estaba en mi mente. Lo único que quería, lo único que me destrozaba no haber tenido, era tiempo. Tiempo con las personas que había ignorado. Oportunidades perdidas de construir recuerdos en lugar de fortunas. Carlo me dio ese tiempo. Me dio una segunda oportunidad que no merecía, pero que acepté con ambas manos. Y cada día desde entonces ha sido un regalo que trato de no desperdiciar. No siempre lo hago perfecto. Todavía hay momentos en que mi vieja naturaleza controladora asoma, en que quiero optimizar y planificar y medir, en lugar de simplemente estar y sentir y amar. Pero ahora reconozco esos momentos, los llamo por su nombre y elijo diferente. Caminar por Asís en las tardes se ha vuelto mi forma favorita de oración. Subo por las calles estrechas hasta la Basílica de San Francisco, paso por el lugar donde está enterrado Carlo y miro el valle extendiéndose abajo. Pienso en todas las personas a lo largo de los siglos que han subido estas mismas colinas buscando algo, buscando significado, buscando transformación. Y pienso en cómo yo vine aquí no buscando sino agradeciendo, porque encontré lo que no sabía que estaba buscando en una habitación de hospital en Monza. A veces hablo en voz alta con Carlo, ahí en esas calles antiguas. Le cuento sobre mi día, sobre los desafíos de ser un buen padre después de años de ser un padre terrible, sobre lo difícil que es a veces dejar ir el control, confiar en que las cosas saldrán bien sin que yo manipule cada variable, sobre la alegría sorprendente de las cosas simples, una cena familiar sin interrupciones de trabajo, un partido de fútbol con Luca en el parque, una caminata de mano dada con Isabela, sin otro propósito que estar juntos. No escucho respuestas audibles, no espero más milagros dramáticos. El gran milagro ya sucedió. Los pequeños milagros suceden todos los días. En las sonrisas de Luca cuando me ve esperándolo después de la escuela, en el tacto suave de Isabela tomando mi mano durante la cena, en la gratitud de un hombre sin hogar cuando le sirvo un plato caliente en el centro comunitario. Mi testimonio se ha compartido en círculos médicos y religiosos, a veces con escepticismo, a veces con asombro. Algunos lo ven como evidencia de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Otros buscan explicaciones racionales que encajen en marcos existentes. Yo no peleo con nadie sobre interpretaciones. Simplemente cuento lo que viví, lo que experimenté, y dejo que cada persona saque sus propias conclusiones. Pero hay una cosa que insisto en aclarar.
Esto no fue solo sobre mí. No fui especial, no fui escogido por alguna virtud particular. Era exactamente lo opuesto. Era probablemente uno de los últimos candidatos que cualquiera habría elegido para un milagro. Era arrogante, materialista, emocionalmente cerrado, espiritualmente muerto, mucho antes de que mi cuerpo fallara. Creo que ese es precisamente el punto. Si puede sucederme a mí, puede sucederle a cualquiera. Si hay esperanza para Alessandro Marchetti, el ateo que despreciaba todo lo sagrado, entonces hay esperanza para todos. El mensaje no es que solo las personas buenas reciben milagros. El mensaje es que los milagros vienen a transformarnos, a convertir nuestra oscuridad en luz, nuestra muerte en vida, nuestro egoísmo en amor. Y tal vez el milagro no siempre se vea como el mío. Tal vez no sea un despertar dramático de un coma. Tal vez sea un despertar más sutil de la inconsciencia espiritual. Un momento de claridad donde ves lo que realmente importa. Una apertura del corazón que pensabas que estaba permanentemente cerrado. Un perdón que no creías posible dar o recibir. Estos también son resurrecciones. También son vuelos de vuelta desde el borde de la muerte hacia la plenitud de la vida. Carlo Acutis entendió esto mejor que la mayoría. En su corta vida, él vio que cada persona tiene su propia llamada, su propio camino hacia la santidad. Para él, fue usar sus habilidades con las computadoras para catalogar lo sagrado, para hacer accesible a través de la tecnología lo que antes requería viajes a lugares remotos. Para mí, es ser el padre presente, el esposo atento, el voluntario humilde que una vez pensó que estaba por encima de tales cosas. Todavía hay días difíciles, la rehabilitación física continúa, aunque los médicos dicen que he alcanzado niveles de recuperación que consideraban imposibles. Tengo dolores crónicos, limitaciones que probablemente nunca superaré completamente. Pero estas incomodidades físicas son nada comparadas con el dolor de haber vivido años sin realmente vivir, de haber estado muerto en espíritu mucho antes de que mi cuerpo fallara. Isabela y yo estamos reconstruyendo nuestro matrimonio desde los cimientos. No podemos simplemente continuar donde lo dejamos, porque donde lo dejamos era un lugar roto y vacío. Estamos empezando de nuevo, conociéndonos como si fuéramos nuevos el uno para el otro, porque de muchas maneras lo somos. Ella está aprendiendo a confiar de nuevo, a abrir su corazón a alguien que lo había cerrado tantas veces. Y yo estoy aprendiendo a ser vulnerable, a compartir mis miedos y esperanzas, a pedir ayuda en lugar de pretender que tengo todas las respuestas. Con Luca, la relación crece día a día, como una planta cuidada pacientemente. Él me pone a prueba constantemente, consciente o inconscientemente, verificando si este nuevo papá es real o solo un acto temporal. Y cada vez que paso la prueba, cada vez que elijo estar presente en lugar de ausente, paciente en lugar de impaciente, curioso en lugar de crítico, veo un poco más de apertura en sus ojos, un poco más de confianza en su postura. Las personas me preguntan si tengo miedo de que esto sea temporal, de que la gracia que me sostuvo durante mi despertar milagroso eventualmente se agote y vuelva a ser el viejo Alessandro. Y sí, ese miedo existe, pero he aprendido que la gracia no es como una batería que se descarga, es más como una conexión continua a una fuente de poder, y mi trabajo es mantener esa conexión activa a través de la oración, el servicio, el amor constante. Cada mañana, cuando me despierto y puedo mover mis extremidades, cuando puedo respirar sin una máquina, cuando puedo ver el sol entrando por la ventana de nuestro dormitorio en Asís, recuerdo. Recuerdo los 7 meses de oscuridad. Recuerdo la desesperación de escuchar mi propia sentencia de muerte. Recuerdo el aroma a pan fresco y la voz juvenil de Carlo. Y elijo, conscientemente, vivir este día como el regalo que es. He conocido a otras personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, que han tocado ese umbral entre este mundo y el siguiente. Compartimos algo indescriptible, un conocimiento visceral de lo frágil que es la vida, de lo rápido que puede cambiar todo, pero también compartimos algo más esperanzador, la certeza de que hay más en la existencia que lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir. No puedo probar científicamente lo que experimenté esa noche en la UCI. No puedo replicarlo en un laboratorio o someterlo a un ensayo controlado. Todo lo que tengo es mi testimonio, la medalla inexplicable, el aroma imposible, la recuperación que desafía las probabilidades médicas. Para algunos, eso será suficiente. Para otros, siempre habrá espacio para la duda. Y está bien. La fe, por definición,
requiere un salto. No es conocimiento certero, sino confianza en medio de la incertidumbre. Lo que sí puedo decir con absoluta certeza es esto. La persona que entró en coma en 2006 está muerta. Alessandro Marchetti, el tiburón empresarial, el ateo arrogante, el padre ausente, ese hombre no sobrevivió. La persona que despertó en esa cama de hospital era alguien nuevo, renacido, no solo físicamente, sino en cada sentido de la palabra. Y este nuevo Alessandro está agradecido cada día por la muerte del viejo, por la oportunidad de vivir diferente, de amar mejor, de servir humildemente. Entonces, si estás escuchando esto y te encuentras en tu propia UTI metafórica, en tu propio estado de coma emocional o espiritual, si sientes que tu vida está en piloto automático hacia un final que no quieres, pero no sabes cómo cambiar, quiero que sepas esto. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde mientras todavía respires, mientras tu corazón todavía lata, mientras quede un destello de conciencia en ti. El socorro puede venir de formas que no esperas. Tal vez no sea un beato adolescente con conocimientos de informática, tal vez sea un amigo que dice justo las palabras correctas, tal vez sea un libro que cae en tus manos en el momento perfecto, tal vez sea una enfermedad que te obliga a detenerte y reevaluar, tal vez sea simplemente un momento de claridad donde ves tu vida desde afuera y reconoces que no es la vida que quieres vivir. Y cuando ese momento llegue, cuando veas el botón brillante de la transformación delante de ti, no dudes. Presiona Enter. Da el salto. Acepta la actualización. Permite que el viejo sistema corrupto sea reinstalado con algo nuevo y mejor. Sí, dará miedo. Sí, significará dejar ir cosas que pensabas que eran esenciales. Pero lo que ganas, lo que ganas es infinitamente más valioso que lo que pierdes. Yo perdí mi imperio empresarial, mi estatus, mis símbolos materiales de éxito. Y a cambio, gané a mi familia, mi alma, mi humanidad. Gané la capacidad de caminar por las calles de Asís sintiendo gratitud en cada paso. Gané las risas pavos de Luca cuando contamos chistes tontos durante la cena. Gané las conversaciones nocturnas con Isabela, compartiendo sueños y miedos que nunca antes habíamos compartido. Gané la satisfacción de servir a otros sin agenda oculta, sin cálculo de beneficio. ¿Fue un buen intercambio? La respuesta es tan obvia que casi me hace reír. Fue el mejor trato que jamás hice, y ni siquiera fui yo quien lo negocié. Fue pura gracia, regalo no merecido, amor que no tenía razón lógica para extenderse a alguien como yo, pero que se extendió de todos modos. Carlo Acutis murió a los 15 años de leucemia. Su madre dijo que él ofreció su sufrimiento por la Iglesia y por el Papa. En su corta vida, hizo más impacto espiritual que muchas personas que viven hasta los 90, y su trabajo continúa, a través de personas como yo, improbables testimonios de que lo sagrado y lo tecnológico no están en guerra, sino que pueden trabajar juntos, de que los milagros suceden en UCIs modernas tanto como en cuevas antiguas. No sé cuánto tiempo me queda en esta vida. Los médicos se maravillan de que esté vivo, pero nadie puede decirme cuántos años tengo por delante. El daño cerebral podría tener consecuencias a largo plazo que aún no se manifiestan. Pero eso está bien. Ya no mido mi vida en años o en logros acumulados. La mido en momentos de conexión auténtica, en actos de amor genuino, en pasos caminados con gratitud. Si mañana volviera a caer, si mi cerebro dañado finalmente dijera que ya es suficiente, moriría en paz. Porque habré vivido estos años posteriores al despertar con intención, con propósito, con amor, no perfectamente, nunca perfectamente, pero genuinamente. Y esa es la diferencia entre existir y vivir, entre sobrevivir y prosperar. Así que este es mi testimonio, mi historia imposible que sucedió de todos modos, la historia de un hombre que lo tenía todo según las métricas del mundo, pero que estaba completamente vacío, que tuvo que morir para aprender a vivir, que tuvo que perder todo para ganar lo que realmente importa, que necesitaba un milagro no solo para despertar de un coma, sino para despertar de una vida dormida. Y el arquitecto de ese milagro fue un chico de jeans y sudadera que entendía que a veces Dios habla en el lenguaje de las computadoras, que la salvación puede venir con referencias a software y hardware, que la eternidad puede ser explicada en términos de backups y restauración de sistema. Carlos sabía exactamente cómo llegar a un tipo como yo, y su mensaje fue claro. Siempre hay una manera de volver, siempre hay un camino de regreso, siempre hay esperanza.
Entonces camina conmigo, si quieres, por las calles de Asís. Siente el sol en tu cara como yo lo siento ahora, con una gratitud que solo conocen quienes han estado en la oscuridad. Respira profundo y aprecia el simple acto de respirar sin máquinas. Mira a las personas que amas y realmente véelas, no como accesorios de tu vida, sino como el propósito de tu vida. Y si sientes que tu propia vida está desconectándose, que los aparatos se están apagando, que se acaba el tiempo, busca tu propio Carlo. Busca esa voz que habla tu idioma, que entiende tu manera de pensar, que te muestra el botón que necesitas presionar, porque te lo prometo, con cada fibra de este cuerpo que no debería estar funcionando, que ese botón existe para todos. Solo necesitas el coraje de presionarlo. ¿Estás listo para dar el enter? ¿Estás listo para aceptar la actualización que transformará todo? Porque te aseguro, vale la pena cada momento de incertidumbre, cada pérdida aparente, cada cambio aterrador. Del otro lado está la vida verdadera, la vida plena, la vida que fuiste creado para vivir, y yo estaré aquí, caminando estas colinas sagradas, agradecido por cada paso, amando a mi familia con todo lo que soy, sirviendo a quienes me rodean con humildad, viviendo mi milagro día a día. No como un santo, nunca pretenderé eso, sino como un hombre que estuvo muerto y ahora vive, que estaba perdido y fue encontrado, que estaba desconectado y fue enchufado de nuevo a la fuente misma de la vida. Esta es mi historia, esta es mi verdad, y la comparto con la esperanza de que encienda algo en ti, que te haga cuestionar lo que defines como imposible, que te anime a no rendirte cuando todo parece perdido, porque si aprendí algo de mi tiempo en esa cama de hospital, escuchando mi propia sentencia de muerte, es que nunca, nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Hasta el último segundo, hasta el último aliento, hay posibilidad de transformación. Carlo Acutis lo sabía, y ahora yo también lo sé. Y tú también puedes saberlo, si estás dispuesto a creer, a esperar, a dar ese salto de fe que parece imposible pero que cambia todo. El botón está ahí, brillando, esperando. Solo necesitas presionarlo. ¿Lo harás? ¿Darás el enter hacia tu propia resurrección, tu propio despertar, tu propia vida verdadera? Yo lo hice. Y mira dónde estoy ahora, vivo, amando, sirviendo, caminando, siendo padre, siendo esposo. Siendo humano de la manera que siempre debí ser, pero que me tomó morir para aprender. Y no cambiaría este milagro por nada, absolutamente nada en el mundo. Gracias por escuchar, gracias por acompañarme en este recorrido por mi historia imposible, y que encuentre